Muy buenas tardes a todos. Hemos regresado a nuestro congreso de neurociencias y neuroeducación. Agradezco a todos los que están conectados desde la mañana, muy pendientes de todos los temas que se están desarrollando. Y bueno, ha sido una jornada bastante interesante con muchos temas innovadores y todo lo que hemos aprendido a lo largo del día. Es momento de continuar, es momento de continuar, reiniciar nuestras actividades y en este caso y en este momento vamos a comenzar con el doctor Ricardo González Rusi con el tema neuroeducación, ruta del aprendizaje para la excelencia educativa. El doctor Rusi ha dedicado su carrera a estudiar cómo la neuroeducación puede transformar el aprendizaje en el aula y hoy compartirá con nosotros sus hallazgos más recientes. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo González Rusi y reciban un cordial y afectuoso saludo desde Monterrey, en el estado de Nuevo León, al norte de México. Esta es una ponencia muy interesante porque busca revisar a través de los últimos 50 años prácticamente un recorrido, una ruta hacia la mejora de la educación, la ruta de la excelencia educativa. La excelencia educativa es una mejor o una superior calidad de lo que hasta ahora hemos tenido. Entonces, para eso les voy a dar, digamos, un acercamiento o una visión o una perspectiva desde el conocimiento que en los últimos años he tenido, gracias a que tengo estudios en medicina, en psicopedagogía y una maestría en neuroeducación, de la cual soy director, coordinador, fundador. Entonces, ha sido la primera maestría con un REBOE oficial en todo México, creo que en Latinoamérica también, es decir, un reconocimiento por parte del Ministerio o la Secretaría de Educación en México. Vamos a tratar de hacer este recorrido lo más somero posible, porque esto es una ciencia muy amplia y vamos a llegar al final a ver que esto es en lo que estamos en la actualidad, la neuroeducación, una ruta del aprendizaje para la excelencia educativa, un proyecto, un curso entre muchos otros cursos que se le dan a los maestros en todo México para capacitarlos en estos temas desde, desafortunadamente, hace muy poco tiempo. Pero bueno, ahí vamos. El asunto es que el camino se ha ido desarrollando con la comprensión del funcionamiento del cerebro, es decir, crear una nueva ciencia del aprendizaje. Esto ha sido tema de instituciones educativas, de ministerios de educación, de muchas instancias públicas y privadas, pero sobre todo de algunas o de las más importantes universidades del mundo. Desafortunadamente en México, en Latinoamérica, el tema ha ido muy lento en cuanto a lo oficial, es decir, en cuanto a una maestría, una licenciatura. Hay muchas instancias que dan capacitaciones, cursos, etcétera, pero pues hace falta mucho al respecto. Entonces, partimos de una máxima en la neurociencia que se aplica a la educación, que es todo, absolutamente todo se encuentra en el cerebro. Los invito a que reflexionen sobre algo que no existe en el cerebro. En el 2017 hicimos el primer congreso en México. Desde ese momento yo me planteaba una idea, un sueño, un propósito, que era difundir esta iniciativa para que llegara desde el primer día de la escuela a un niño, le pudiéramos explicar, que él entienda por qué todo lo que le pasa en la casa, por qué todo lo que le pasa con sus padres, en la escuela, con sus amigos,
todo lo que va a hacer en la vida y lo que va a dejar de hacer en la vida tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro. Ojalá y además pudiéramos lograr que se apasionaran por la curiosidad de aprender a aprender, porque pues los tendríamos cautivos sin problema en las aulas. Ese sueño en el 2017 parece ser que se ha cumplido, vamos a ver al final, y ya en las escuelas normales, que es las escuelas donde se capacita a los maestros para el futuro, existen en el plan curricular. ¿Por qué? Porque se revisan temas tan importantes y de mucha problemática en el aula como la atención, cómo el cerebro aprende, cómo cada quien es diferente, los procesos en la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y algo que está muy de moda sobre todo y se aplica ahora, que son las habilidades socioemocionales, el trato que se le da a las emociones, a la salud mental, sobre todo después de la pandemia. Además, el ejercicio físico y su influencia en el aprendizaje, porque influye el sueño, no los sueños, sino el sueño, el proceso de dormir, la alimentación, el juego, las artes, la creatividad, que no le hemos dado mucha importancia, pero vemos que tiene mucha relevancia en la educación, en el proceso de enseñar y de aprender. El cerebro social y las habilidades socioemocionales, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, desde 1993, son alrededor de 10. Entonces, tratemos de definir un poco de qué se trata este tema de neurociencia educativa, neuroeducación, mente-cerebro educación. Es una nueva ciencia que abarca, aparte de otras, la sociología, la filosofía, el decantamiento de tres importantes ciencias: la psicología, la pedagogía y la neurociencia. La pedagogía es de hace 470 años de Ecumenikus, pues ha abordado el problema de cómo el cerebro, o más bien cómo las personas aprendemos. La psicología, el comportamiento y sobre todo la psicopedagogía, que es donde confluye con la pedagogía, pues más o menos hace 120 años. Pero la neurociencia es muy reciente, es la parte de la medicina que estudia el cerebro, pero no nada más las enfermedades, los daños neurológicos, sino desde, vamos a ver, la década del 990, cómo el cerebro lleva a cabo los procesos cognitivos para aprender, memorizar y también para enseñar. Entonces, donde confluye pedagogía y psicología, pues es psicopedagogía; donde confluye psicología y neurociencia es neuropsicología; donde confluye neurociencia y pedagogía es neuropedagogía o neurodidáctica; y donde confluyen los conocimientos de esas tres ciencias se abre una nueva ciencia que es la neuropsicoeducación. Se resume en neuroeducación, pero realmente es neuropsicoeducación. En algunas partes, dependiendo el simbolismo, pues se llama mente, cerebro, educación, psicología, educación y neurociencia, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que en el centro de todo este aprendizaje está el conocimiento del funcionamiento cerebral. Este es un logotipo que tomé prestado de la doctora Tracy Tokuhama. Ella es, aparte de consultora de la OCDE, es profesora de la Universidad de Harvard. Lo presentó en la Universidad Johns Hopkins, una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo, y sobre todo en el área o en la escuela de educación. El término neurociencia educativa o neuroeducación a veces se presta para confusión, pero vamos a tratar de definirlo. Antonio Batro lo define como una interdisciplina y una transdisciplina que integra las ciencias de la educación. Estas tres. Koizumi, Hideaki Koizumi, el japonés, dice que es esto de interdisciplinar y transdisciplinar realmente una profundización en cada una de las ciencias para sacar el mejor provecho y aplicarlo a la educación. No es nada más darle una leidita por encima y sacar conclusiones apresuradas, sino es ir a fondo para integrar y poder constituirlo transdisciplinar. Y Tracy Tokuhama, la profesora de la escuela de Harvard, dice que es el arte de enseñar científicamente fundamentado o
la confirmación de las mejores prácticas pedagógicas con los estudios realizados sobre el cerebro humano. Entonces, la definición no es muy compleja, pero si nos atenemos a lo que dice Jesús Guillén, docente de esta cátedra en la Universidad de Barcelona en España, pues sacarle el mayor y máximo provecho a la ciencia de la pedagogía, de la psicología y los avances recientes de la neurociencia, que nos permiten al día de hoy prácticamente visualizar un cerebro en el momento en que está funcionando directo, ya sea que esté leyendo o haciendo un cálculo matemático, emocionándose, jugando o haciendo cualquier actividad. Eso no se podía hacer hace 50 años. Entonces, el tema es demasiado amplio. Pueden revisar dónde confluyen cada una de las ciencias: educación, neurociencia, psicología, en los procesos atencionales, en la memorización, en el mismo aprendizaje, en las emociones, etcétera, etcétera. Es realmente apasionante porque desde la edad antigua, desde Grecia, los humanos se han preguntado cómo funcionamos, por qué nuestra conducta y nuestro comportamiento, y obviamente buscando la posibilidad de que esas funciones en el cerebro puedan ser manipuladas con el fin de mejorar el aprendizaje. La mayoría han sido preguntas y respuestas filosóficas. Y esto ha dado durante 2500, 3000 años de humanidad a muchas ideas, teorías que hoy sabemos que son totalmente descartables porque no tienen sustento científico, como por ejemplo fue en el siglo XVIII, XIX la frenología. Realmente el conocimiento sólido de cómo funciona el cerebro empezó hace cerca de 100, 120 años, es decir, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, con el doctor Sherrington en Inglaterra y el doctor Ramón y Cajal en España. Ahí se pelean estas naciones quién es el iniciador de la neurociencia actual. Esto de la frenología era, se puede decir hoy, una locura porque se mapeaba desde afuera, desde la faz y desde las características de que si tengo la nariz grande o la frente grande, a lo mejor soy más inteligente o menos, soy un asesino. Entonces, es una locura, era una locura. Pero aún así, mucha gente murió a causa de esos diagnósticos y de esas ideas. Lo que ha pasado es que en el siglo XX ha habido una revolución tecnológica y la neuroimagen pues ha abierto una carretera, una ruta mucho más interesante, porque anteriormente en medicina uno tenía que esperar a que la persona falleciera, abrir el cadáver y ver el cerebro y ver que estaba funcionando mal o que había ahí de extraño o diferente. Hoy no, hoy se puede ver con un TAC, con resonancia magnética, con muchas otras técnicas, el cerebro funcionando en vivo. Entonces, a partir de la década del 70, probablemente, puede haber mucha discusión al respecto, aparece el término de neurociencia en Inglaterra, pero en los 80s ya se sabía que el cerebro es el órgano menos comprendido al día de hoy de todo el órgano, de todo el sistema corporal. ¿Qué dio el vuelo o el salto hacia una mejor comprensión? Pues en 1990 al 2000, la década del cerebro, el gobierno de los Estados Unidos aportó dinero para que los científicos pudieran, la verdad era que analizar por qué había tanta violencia y había tanta drogadicción entre los adolescentes americanos, pero pues los científicos muy curiosos empezaron a encontrar y averiguar otras circunstancias sobre cómo el cerebro funciona, por ejemplo, en el aprendizaje. Entonces hubo miles de hallazgos, de teorías en esta década, sobre todo, o a partir de esta década,
Y empezaron a salir investigaciones sobre cómo aprende el cerebro, teorías ya con un sustento científico, como el libro de David Sousa, y evidencias sobre, por ejemplo, que había unas redes de atención, que estas redes no están bien desarrolladas, por ejemplo, en los niños con déficit de atención, que no es que no quieran poner atención. De hecho, el déficit de atención ni siquiera es un problema de la atención, de acuerdo a la neurociencia. Y eso hace una revolución, un cambio. El impacto de las emociones ya no es de que pienso y aprendo, pienso y existo, como decía Descartes, ya ahora es que me emociono, aprendo y luego razono. Entonces, ha habido un vuelco que desafortunadamente la mayoría de los maestros a nivel mundial, el 96% todavía no aterriza y tiene ideas que son equivocadas, esto que se llama neuromitos. Recientemente bajó como el 93%, 92% a nivel mundial. Entonces, a partir del 90 podemos decir que las ciencias del aprendizaje no estaban estaban bien consolidadas, pero no la ciencia de la enseñanza. Entonces hay que tener en cuenta que no es solo cómo aprendemos, sino también cómo enseñamos. Y esto es un parteaguas porque en el siglo pasado el fracaso en la educación es enorme. Se gastan recursos, se gastan capacitaciones en temas que realmente no aportan mucho al rendimiento escolar, a la eficacia y la eficiencia. Y ese fracaso se debe, por ejemplo, a estas ideas anteriores al desarrollo de la neurociencia, en que todos los estudiantes, por ejemplo, somos iguales, entonces los metemos en una misma aula, a la misma edad, eh, aprenden al mismo ritmo, les damos los mismos temas, tienen los mismos canales cognitivos, por lo tanto, no importa si les damos un video o una charla y jugamos con ellos, tienen los mismos intereses, los mismos estilos de aprendizaje, cosa que totalmente discrepa de los hallazgos actuales. Entonces, el fracaso del siglo pasado en el ámbito formativo definitivamente fue la educación. ¿Y por qué? Pues porque en los últimos 20 años apenas hemos aprendido más sobre cómo funciona el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Entonces, esos conocimientos están todavía en el laboratorio y ha costado mucho trabajo en algunos países, en México, llevarlos a la práctica, al aula. No estamos diciendo que sean instrucciones ni recetas mágicas, ni que son conocimientos acabados, es decir, una verdad absoluta. Hay mucho, mucho por investigar, pero ya con lo que hay, como decía el doctor Francisco Mora, podemos sentar las bases para esta nueva profesión que es la neuroeducación o los neuroeducadores. Es una base sólida de conocimiento científico y ya se demuestran los aportes, por ejemplo, de la neurodidáctica en la educación de este siglo, del siglo XXI. Sin embargo, muchos maestros, sobre todo muchos docentes, tienen miedo porque escuchan el término neurociencia y dicen, pues eso suena así como a neurología, como a medicina. No, la neurociencia sí, es un ámbito que se puede desarrollar desde la medicina, pero realmente se puede desarrollar desde cualquier conocimiento o cualquier ciencia. Hay muchos físicos, Mariano Sigman, por ejemplo, argentino, que se convierten en neurocientíficos. El mismo Jesús Guillén es físico. Entonces, psicólogos, químicos, biólogos, desde todos esos ámbitos se puede estudiar neurociencia o hacer neurociencia, desde la biología, desde las ciencias sociales, desde la anatomía del cerebro, de la fisiología, desde la química, desde la neuroimagen, de los estudios de neuroimagen, desde la neuropsicología, desde la genética, como David Bueno en España, excelente neurocientífico, que va a estar con nosotros en un congreso en mayo en México.
Entonces, la neurociencia es o representa la suma de todos estos enfoques, no es nada más medicina, no hay que tenerle miedo. Aparte, hay neurociencia para médicos, pero neurociencia educativa, que es lo que se aplica para los docentes. El funcionamiento del cerebro es un fenómeno muy, muy amplio, múltiple, complejo, pero puede ser descrito desde muchas otras ramas y eso es lo que lo nutre y lo hace mucho más interesante. Y por lo tanto no lo limita. El desarrollo de este tema como tal, les digo, a veces es controvertido, no me gusta meterme en fechas y datos precisos, pero Hideaki Koizumi, que pertenece al Instituto de Neurociencias de Japón, lo denominó alrededor de 1999 como neuroeducación o la ciencia de la mente, el cerebro y la educación. Básicamente es abordar los procesos de aprendizaje y sobre todo la enseñanza que no se había abordado. La educación como tal, antes de estas fechas, no tenía mucha relevancia, inclusive para la neurociencia cognitiva. ¿Por qué? Porque solo se abordaban, insisto, las áreas de cómo el cerebro se conduce, se comporta o aprende, pero es necesario también cómo se enseña. Para esto, desde el año 2000, en la Escuela de Educación de Harvard, Fisher y Gardner crearon el curso de Mente, Cerebro, Educación, del cual Tracy Tokuhama es profesora. Y se fueron creando instituciones como la Sociedad de Mente, Cerebro, Educación, Sociedad Internacional, el INDES, y entonces ya fue como tomando forma todo esto de la neurociencia educativa. Se puede decir, sin temor a entrar en discusiones, que nació como una disciplina al mismo tiempo en muchos lugares distintos a lo largo de todo el mundo. Si ustedes quieren revisar un instituto de neurociencia y luego de educación en cualquier parte del mundo, en Australia, en India, en Francia, en Inglaterra, en Japón, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, donde quieran, ya existe. Pero la primera publicación formal y una bibliografía muy interesante que todos deberíamos tener y recurrir fue alrededor del año 2002 por la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial, a la que México pertenece. Ahí se hizo el lanzamiento de un primer libro en francés, El nacimiento de una nueva ciencia del aprendizaje. Alrededor del 2010 lo hicieron en inglés y creo que hasta el 2014-15 estuvo disponible en español. Entonces es muy reciente, digamos, apenas hace 10 años para los hispanoparlantes. A partir de estos momentos en que empieza la OCDE y todas estas universidades importantes, institutos a nivel mundial a generar programas promovidos muchos por el gobierno, cosa que en México no existe, pues empezaron a investigar. En Alemania se hizo la primera sociedad, el INDES, en Estados Unidos, en Italia, en cualquier parte del mundo. Y se empezaron a generar congresos. El INDES y Ana Lucía Campos, que es brasileña, hizo el primer Congreso Mundial de Neuroeducación por allá por el 2000. Ahorita hay mucho de esto, pero si hay oportunidad tenemos que revisar que no todo lo que brilla es oro. Desde 1993, Leslie Hare, una psicopedagoga prominente en Estados Unidos, nos decía, hay una puerta abierta hacia el desarrollo humano. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos a mano el medio para realizar un verdadero cambio en la educación. Un verdadero cambio en la educación. Lo que todos queremos. Es un vasto y nuevo acercamiento que se asienta en una base de conocimientos científicos, no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me inventé, la teoría que no comprobé o la hipótesis, conocimientos científicos. Eso es la educación compatible con el cerebro.
Hay que tenerlo en cuenta porque esa es la fundamentación y la base desde 1993, en parte, de todo este camino, de toda esta ruta hacia la excelencia educativa. Ese fue su libro, El cerebro humano, el cerebro que aprende. 30 años. Para los que vamos iniciando, 30 años de atraso. La fundamentación, que el aprendizaje ha de tener en cuenta el desarrollo del cerebro, punto. ¿Por qué? Porque podemos tener un máximo potencial cerebral de cada uno, de cada individuo. Es decir, se obtiene mayor eficacia, mayor eficiencia en cómo aprendemos, cómo enseñamos. La nueva educación tiene que facilitar los estímulos correctos en función de ese desarrollo cerebral. En función de desarrollo cerebral, si no lo conocemos, pues estamos dando palos de ciego. A ver si funciona esta teoría, a ver si funciona este coaching, a ver si funciona este curso de desarrollo humano. Tenemos que trabajar en la potencialidad de cada alumno de forma preferente. En México son 30 o 40 alumnos por aula. Bueno, problema, hay que romper con el sistema tradicional. Problema, porque el sistema tradicional lleva 500 años y a cualquier maestro le cuesta trabajo. Bueno, a todas las personas nos cuesta trabajo cambiar nuestra forma de pensar y de actuar porque el cerebro tiene esa limitación. Se llama resistencia al cambio, toma tiempo y hay que saber de neuroplasticidad para saber cómo poder cambiar. Desde el 2002 ya empezaron a salir cursos muy integrados y formadores como el de Mente, Cerebro, Educación en Harvard, donde decían que la mente, el cerebro y el programa de educación aprenderá cómo nuestra creciente comprensión nos va a informar acerca de la mejora educativa. Ella es Tracy Tokuhama, la doctora Tracy Tokuhama Espinosa, al curso en Harvard. Ha sido de mucho apoyo para nosotros en la maestría, en los congresos, ha estado con nosotros, inclusive nos ha dado cursos. Es una experta de primera línea a nivel mundial. Y su aportación, entre muchas otras cosas, un libro, las 50 aplicaciones prácticas de la ciencia, de la mente, el cerebro y la educación para poder mejorar las aulas. Alrededor del 2002 hay un cambio a nivel mundial. Tracy forma parte de ese cambio porque es consultora de la OCDE. A través del Centro de Investigación e Innovación Educativa, el CERI, se publica el libro de la comprensión del cerebro, el nacimiento de una ciencia del aprendizaje. A partir de ahí ha sido cuesta arriba, pero la ruta ha ido tomando el sendero adecuado, el sendero camino. El objetivo es mejorar todos los ambientes de aprendizaje, la convivencia general de todas las personas en todos los ámbitos, desde que nacen hasta que mueren, permitiendo comprender y mejorar el estado emocional, la motivación, por qué los alumnos abandonan, por qué no les quieren estudiar este tema y otros sí, la empatía, previene el bullying, el matoneo, la violencia. Nos permite comprender y mejorar la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, etc. Entonces, el vuelco es total y alrededor del 2014, el doctor Francisco Mora, que estuvo con nosotros en el Congreso del año pasado en la Ciudad de México, se pregunta, ¿qué es la neuroeducación? Yo lo considero a él, le dije, el padre de la neuroeducación en Hispanoamérica. ¿Se puede hablar de neuroeducadores? ¿Una nueva profesión? Hace 60 años hablar de psicopedagogos era una locura y decían que no estudiaran porque eso no tenía futuro. Hoy en México, por ley, se necesita un psicopedagogo por escuela para darle cabida a todos los problemas de la educación y el comportamiento en las escuelas.
Probablemente dentro de 20 o 30 años se necesite por ley un neuroeducador. ¿Cuál era el problema que nos planteaba el doctor Francisco Mora al día de hoy? Sigue vigente. Hay un problema en la relación entre el neurocientífico y el maestro, sobre todo en el lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse a los segundos en la transferencia de estos conocimientos. Entonces, al principio les decía que si tengo estudios en medicina, en psicopedagogía y en neuroeducación, se me facilita saltar este problema porque puedo ser lo complejo de la neurociencia más ligero y más entendible para un docente, sin que se asuste de zonas como el hipotálamo, la amígdala y los núcleos y los neurotransmisores. Hacerlo como quiere Jesús Guillén y el proyecto de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, en España, práctico al aula, hacerlo práctico al aula. Entonces, ha habido un boom en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. El doctor Paul Howard Jones ya ha empezado desde el 2011 con libros sobre investigación neuroeducativa para poder llevarlo al aula. En España hubo una revolución al respecto, lo que en México se tardó y no se ha podido hacer muy en concreto, pero ya, por ejemplo, José Antonio Marina hablaba de neurociencia de educación, el doctor Ignacio Bernal Morgado sobre las claves neurocientíficas de la enseñanza y del aprendizaje, Joaquín Fuster, etcétera, etcétera. En España hay mucho, afortunadamente, conocimiento y desarrollo. Prácticamente todas las universidades tienen algo sobre neuroeducación, así sea un curso, un diplomado, un máster. Ana Lucía Campos, en Latinoamérica, tiene una asociación que se llama Cerebrum y ha promovido la neurociencia del aprendizaje y la neuroeducación a través de la OEA, de la cual es consultor. Pero afortunadamente en muchos países, Argentina, Chile, Colombia, tiene presencia. Y por fin cayó la ruta, el camino de la excelencia educativa en una de las universidades más importantes del mundo. En la pandemia, ¿quién no escuchó la Universidad Johns Hopkins y la Escuela de Educación de la Universidad Johns Hopkins? Alrededor del 2008-2009, Mariel Hardiman, la doctora, propuso y llevó a cabo una iniciativa que se llama neuroeducación, como tal, neuroeducation. Porque en México eran muy reacios a que estos términos y que esto era moda y que nos estaba descubriendo el hilo negro. Y entonces la doctora Hardiman afortunadamente da ese espaldarazo sin saberlo y hace cursos, máster sobre introducción a la neuroeducación, de la cual es profesora y directora. Una de las universidades más importantes del mundo empieza entonces a replicarse, lo que ya venía de Harvard, en muchas universidades. Les pongo un ejemplo, la Universidad de Portland, pero hay muchas. Máster en neuroeducación, muchos libros integrando la neuroeducación al aula, descubriendo la neurodidáctica, pero sobre todo uno en el que tenemos que hacer un alto especial, que es neuroeducación para padres, de Nora Rodríguez. Ella estuvo invitada con nosotros al primer congreso y decía que la reciente explosión de conocimiento sobre el cerebro invita a examinar cómo son educados los niños, tanto en la familia como en los colegios, las escuelas. En la actualidad es absolutamente inútil e incompatible educar sin hacerlo de un modo relacionado con el cerebro. Padres y profesores pueden convertirse en excelentes diseñadores del aprendizaje con solo ajustarse, conocer, aprender los avances de la neurociencia educativa. Claro, para cuando los alumnos ya llegan a los 4 o 5 años a las escuelas, a los colegios, su cerebro ya tuvo un proceso de desarrollo que, si no fue bien estratificado, va a dar todos los problemas que tenemos hoy en las escuelas desde primaria y no se diga en la universidad, como la comprensión lectora. Es increíble los bajos niveles de comprensión lectora, inclusive en las universidades.
Entonces empezó la ruta a hacerse más amplia y más diversa, más diversificada. Universidades como La Rioja en España daban respuesta a los nuevos retos en el aula, máster, capacitaciones, y aterrizó la ruta de la excelencia educativa por fin en una licenciatura que era una propuesta en el 2016 por la Universidad Autónoma de México, la universidad más importante y más grande de México y de Latinoamérica. Y la propuesta era tal que era inédita, porque no había antecedentes hasta ese momento, 2016, de esta carrera en América Latina y en México. ¿Qué buscaban? Replantear los procesos de enseñanza-aprendizaje, dándole herramientas sobre todo a los docentes, pero esta carrera, que es una licenciatura, depende de la Facultad de Medicina, no es de ninguna escuela de educación, es de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Y entonces empezó en México la ruta, el camino hacia la excelencia educativa. El Consejo Mexicano de Neurociencias se involucró mucho más en neuroeducación. Nos ha dado mucho espacio el director, el doctor José Ramón Calvo, es catedrático actualmente de la maestría y nos ayuda y nos da mucho apoyo. Es un gran difusor a través del Consejo Mexicano de Neurociencias. Entonces, a medida que se van involucrando instituciones de gran alcance, pues el conocimiento va siendo mucho más amplio, pero en México hay 1.200.000 aproximadamente docentes. Y créanme que vamos a ver cifras, estamos muy, muy escasos de este tema a nivel de capacitación. La Fundación Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Académica, incorporó en el 2020 un curso de neuropedagogía, MOOC, es el tipo de curso. No son cursos que sirvan mucho para aprender, pero por lo menos sirven para dar un primer paso en la difusión. No es lo más adecuado desde el punto de vista de la neurociencia educativa, pero bueno. De hecho, en el 2022 yo incorporé a esta plataforma de académica de Carlos Slim un curso de neuroeducación. Si lo quieren buscar ahí, lo pueden encontrar. Y por fin aterrizó la ruta, el camino, el sendero, en la Secretaría de Educación de México, es decir, en el Ministerio de Educación de México, con inicialmente la educación socioemocional, la empatía, el autoconocimiento, la autorregulación, la gestión de las emociones, englobado en los pilares de LORS, de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Y este es uno de los ejes de la nueva escuela mexicana, junto con el de aprender a aprender, y entonces se hizo un curso de neurodidáctica. Fue durante la pandemia en el 2020. Era para 10.000 maestros originalmente, fue tanto el éxito que fueron alrededor de 50.000, pero repito, somos 1.200.000. Y no se le dio seguimiento, nació y murió. Sin embargo, en la convocatoria ya nos decían, la neurodidáctica es donde podrás viajar a través de los distintos elementos que permiten al cerebro aprender de modo significativo, tal y como la neurociencia ha venido constatando. Era un llamado, un grito hacia la capacitación en estos temas, la neurodidáctica como una nueva disciplina, la neurodidáctica y los objetivos de la neurodidáctica, es decir, qué tenemos que aprender realmente, desmontar sobre todo los mitos, los neuromitos que hacen tanto daño en la educación, dice Tracy, conocer esta nueva disciplina, pero los procesos de motivación, de aprendizaje, es decir, la neurobiología, realmente de cómo el cerebro. Entonces, el curso fue un buen inicio, sobre todo en los temas que abordaba, pero les digo, ahí se quedó. Neuromitos es una práctica educativa errónea que todos ustedes que me están escuchando hacemos, y que son dañinos, y no nos damos cuenta hasta que alguien nos habla de neurociencia o desde la neurociencia educativa. Entonces, este es el faro que se sigue o se debe seguir de expertos en el área. Gente que conozca de neurociencia,
de neuropsicología, de psicopedagogía, de neurodidáctica de preferencia. Lo demás hay que descartarlo o hay que ponerlo en duda. Desde el 2017, uno de los periódicos más importantes en el norte de México exhortaba a formar neuromaestros. Fue para nuestro primer congreso. Hacía un llamado precisamente con Tracy Tokuhama a buscar derribar los mitos que limitan el aprendizaje. Ella hace 4 o 5 años escribió este libro, Neuromitos, abarca cerca de 90, 95, pero hay muchos más, pero los más importantes que hacen daño en la educación. Su ponencia en el Congreso, del cual agradecemos infinitamente hasta el día de hoy, que nos comparta sus conocimientos. Y en el tercer congreso que hicimos en el 2019, entonces ya se fueron abonando muchos más expertos. La doctora Feli Ostrowski, que es directora de neuropsicología en la UNAM, la universidad más importante de México. El doctor Eduardo Calixto, que es un neurocientífico egresado de la UNAM, con posgrados en neurociencia en Pittsburgh, catedrático de la maestría. Y el doctor Carlos Novo, que es un neurocientífico aquí de Nuevo León. Entonces ya fuimos avanzando en la calidad. El doctor Calixto nos hablaba de neurociencia de educación en el siglo XXI, nos ha dado muchas clases y conferencias siguiendo las pautas de Leslie Hart. Conocimiento científico. La educación compatible con el cerebro. Si no, es mejor descartarlo. ¿Por qué? Porque dice el doctor Enrique Calderón Alzate que prácticamente todos los problemas del sistema educativo, todos los problemas del sistema educativo, todos los problemas de los maestros con sus estudiantes, todos los problemas de sus maestros con sus estudiantes se deben al desconocimiento que hay de cómo el cerebro aprende. Otras palabras, pero tiene mucha razón. El doctor Enrique Calderón Alzati en el 2020 difundió el uso del conocimiento del cerebro, un recurso para la educación. Él es director del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y su único fin era dar a conocer a los docentes la propuesta desde el enfoque de la educación. Hace 4 años. Entonces, la conclusión es que el objetivo que busca la neuroeducación, a diferencia de objetivos de la neurociencia cognitiva, de la que se nutre, de la neuropsicología y otras ciencias, no es solo entender cómo los seres humanos aprenden mejor, sino más bien es determinar también la forma en que se les puede enseñar a maximizar su potencial. Eso da una ventaja muy amplia. ¿Cuál? Que la lente académica a través de las cuales vemos la mayoría de los docentes el mundo influyen en el modo como vemos y entendemos el conocimiento. En el pasado, muchas teorías filosóficas. Como este es adquirido, como conocemos entre nosotros y por qué sabemos lo que tenemos que hacer, entonces es como se ha desarrollado la educación. Pero los científicos de la neurociencia educativa, de la neuroeducación, del mente-cerebro educación, por su propia naturaleza tienen una manera de entender el mundo más profunda, más amplia, con conocimiento científico, avalado, que aquellos que trabajan y se limitan a una única disciplina. Por cierto, cuando sabemos lo que tenemos que hacer en educación, desde el punto de vista del conocimiento del funcionamiento cerebral está estupendo, pero cuando no sabemos qué hacer, se abre otra ruta muy significativa que es visible learning, el aprendizaje visible, que es un análisis de los análisis, es decir, metaanálisis a nivel mundial de John Hattie. Es aprender cómo el cerebro construye el aprendizaje. Hattie empezó con 70 impactos que él llama en la educación, es decir, lo que sirve y lo que funciona. Es muy diferente lo que sirve a lo que funciona.
y ahorita en el último libro creo que va por 2100 impactos. Entonces, eh, hay que revisarlo desde muchos contextos porque la ruta es muy amplia. Los docentes, ¿qué quieren? ¿Qué piden? ¿Qué piensan? Pues me interesa, me quiero capacitar, cuesta, no hay dinero, pero ¿dónde? ¿Qué hago? Entonces en el 2018 hicimos el primer congreso, bueno, a finales del 2017, de neuroeducación, y en el 2018 dimos el plan de estudios para hacer la primera maestría oficial en México con la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y pueden revisar que los temas son muy interesantes sobre cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro memoriza, cómo el cerebro se emociona, etcétera, etcétera. Las habilidades socioemocionales, que es lo que está hoy en boga, las emociones, la gestión emocional, las funciones cognitivas, el ejercicio físico, todo lo que influye y cómo influye en la educación. Y de 4 años para acá, esta maestría también funciona en el estado, en el departamento de aquí al lado, en una ciudad que se llama Saltillo, en Coahuila. Es decir, hay 2 maestrías en México, por lo menos, de inicio. El doctor Calisto nos ha hablado de todos estos temas, conferencias, clases. El doctor Carlos Novo también, éxito o fracaso escolar. La doctora eh, Paola Rodríguez, neurocientífica, egresada del Politécnico Nacional, la segunda universidad más importante de México, y el doctor José Ramón Calvo, el director del Consejo Mexicano de Neurociencias, todos ellos catedráticos de la maestría. Recientemente el doctor Alejandro Díaz Cabreales, que ha escrito un libro y que es presidente de la Asociación Normalista de Docentes Investigadores y organizador del Congreso pasado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y del Congreso que acaba de terminar ahorita en Mazatlán, Sinaloa. Y nos acompañó presencialmente una de las catedráticas más importantes, una de las 10 mejores, de acuerdo al premio del Global Teacher Prize, la doctora Diana Lorena Rubio, una de las 10 catedráticas más importantes del mundo, neurocientífica egresada de la UNAM y que nos da clases. En el 2016, la ruta del camino hizo una parada en México, fue la reforma del modelo educativo. Muchos problemas, pero hay 2 ejes pedagógicos, el aprender a aprender y las habilidades socioemocionales. Y eso es una forma de dar a conocer la neurociencia educativa, aunque no lo digan explícitamente, como una nueva disciplina emergente en la nueva escuela mexicana, así se llama. El objetivo, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso era ley, era letra muerta, porque desde el 2016 que se hizo la reforma no había nada específico en las escuelas formadoras de docentes, excepto en el 2018, una materia en el 4º semestre de neurociencia en la adolescencia. Pero eso cambió mucho, la ruta se fortaleció, afortunadamente, y por eso es el tema de hoy, la ruta del aprendizaje para la excelencia educativa, la neuroeducación. Empezó a hacer mella en el nuevo plan de estudios de la Secretaría, es decir, materias que se tienen que llevar en la malla curricular, que se tienen que impartir. ¿A quiénes? A todos los que son estudiantes y van a ser algún día docentes de México. Desafortunadamente van a salir en el 2026, pero bueno, ya les están dando las materias. Esta, neuroeducación, desarrollo emocional y aprendizaje en la infancia, 2º semestre. Neurociencias en la primera infancia, 2º semestre. Si se dan cuenta, es en diferentes licenciaturas. Desarrollo emocional, 2º semestre. Licenciaturas en educación especial, muy importante la educación especial, neurociencia cognitiva. Neurodesarrollo y teorías del aprendizaje para poder entender en educación especial el espectro autista, el déficit de atención. De otra forma, no se puede entender. Neurociencia en la educación física, imagínense. Desarrollo en la adolescencia y la juventud. Esto lo tomo prestado del doctor Alejandro Díaz Cabrales, catedrático de la maestría, porque es un estudio reciente
publicado a principios de este año, que habla sobre la neuroeducación en los planes de las licenciaturas para la formación docente en México, es decir, para las escuelas donde van las personas a estudiar para ser maestros más adelante. Es decir, las escuelas normales se llama en México. Esto básicamente concluye que por lo menos se encuentran en el 78% de dichos planes una materia que tiene que ver con neurociencia educativa en el plan curricular. Eso es a nivel mundial, hasta donde yo sé, la primera ocasión que sucede. Es decir, de los 18 planes de estudio que se analizaron a nivel licenciatura, en las escuelas normales donde se forman los docentes mexicanos, que forman parte de la Dirección General de la Educación Superior para el Magisterio, el resultado es que 78% de dichos planes tienen en la malla curricular al menos un tema, una materia relacionada con la neuroeducación, y la que más tiene es la licenciatura en inclusión educativa, que tiene cerca de 7 materias. Entonces los resultados son muy interesantes, muy importantes, porque prácticamente todos los maestros que van a egresar dentro de 2, 3 años van a tener que haber visto 1, 2, 3, 4, hasta 7 materias en su plan. Son las materias que componen el programa de licenciatura. Desde el 2022 se aplica, desde el 2023, apenas el año pasado empezar. Entonces, aquí hay un ejemplo de la materia, de lo que se aborda, de lo que antes no se sabía, como los componentes fisiológicos de las emociones, como el cerebro social, el desarrollo emocional, como la memoria, los tipos de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo tan importante, desconocemos, el neurodesarrollo para entender el espectro autista, el mismo déficit de atención y los neuromitos. Entonces, es muy importante que ya haga la ruta, esta parada en la malla curricular de los próximos maestros, aunque sea a partir del 2026. Neurociencias y aprendizaje, la otra materia, entre tantas, donde se ve cómo el cerebro aprende, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, las funciones ejecutivas, la regulación emocional, las funciones ejecutivas que determinan el éxito o el fracaso, no nada más de un ser humano con los logros académicos, sino con sus logros personales. El éxito o el fracaso en la vida, dice David Bueno. La resiliencia, las emociones, entender cómo los docentes manejan esto y su influencia en la práctica educativa. Esta es la ruta, el camino de la neuroeducación para la excelencia educativa. Empezó tal vez con Francisco Mora en Hispanoamérica, que ha ido avanzando con catedráticos como la doctora Diana Lorena Rubio a nivel mundial, con el apoyo de Tracy y todos los que han hecho este sueño posible y una realidad. Cientos, tal vez miles de maestros en Coahuila. En el ciclo de conferencias que dimos hace 2 años de educación especial y neurociencias, donde se abordaron muchos de estos temas, pero falta mucho. Hay que abrir oportunidades, y esta es una oportunidad para que ustedes conozcan este tema. Si no lo conocen, bienvenidos a la formación docente del siglo XXI con base científica. Si lo conocen, tienen que exigir que sean expertos, que en universidades como las que ahora hay en México, de reciente creación, la Anáhuac, una de las universidades más importantes, con una maestría online de neuroeducación, la Universidad de Monterrey, con una maestría hace unos meses que inició de neurodidáctica, neuroaprendizaje, tienen que exigir que sus docentes, sus catedráticos, por lo menos sepan de neurociencia. Porque si no, caemos en lo que dice el doctor Calvo, el director del Consejo Mexicano de Neurociencia, en los profetas
o los falsos profetas que no aportan nada a esta ciencia y que lo único que hacen es enlodar o empantanar algo tan sublime como es el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Entonces, espero que esta ruta que empezó hace 120, 125 años con Sherrington, el doctor, y Santiago Ramón y Cajal, los dos premios Nobel de medicina, y que fue avanzando como neurociencia y luego como neurociencia cognitiva, neurociencia educativa y al final en neuroeducación. Y ha ido aterrizando en Latinoamérica y sobre todo ahora en México como un parteaguas con maestrías y con un parteaguas como materias en el plan de estudio de los docentes a futuro. Ojalá y eso se replique en muchos países a nivel mundial. Porque hay cursos y conferencias y congresos, pero no hay maestrías, no hay licenciaturas de este tema, excepto en España. Ana Forés, Jesús Guillén, David Bueno, que va a estar con nosotros en el congreso en mayo, son los creadores del máster de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, también desde hace muchos años. Y de ahí, en España, han habido mucha difusión de estos temas, pero en Latinoamérica, en México, falta. Y falta mucho. Ojalá se interesen y busquen siempre expertos, por lo menos neurocientíficos o conocedores del tema. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos pueden localizar en @neuroeducación Monterrey. De ahí se pueden incorporar a un grupo de cerca de 15,000 o 20,000 maestros, donde colocamos libros, de repente pasajes de las materias impartidas en la maestría, donde se pueden empapar realmente de estos temas. Y si no, la palabra mágica es neurobiología de. Coloquen en internet neurobiología del aprendizaje, neurobiología de las emociones, neurobiología de la violencia, neurobiología del amor, neurobiología de. Un gusto. Buena tarde.